senador de la República del Departamento de Antioquia, don Nicolás Albeiro Echeverri, a quien le doy una muy cordial bienvenida. ¿Cómo me le va, senador? Nacho, hombre? muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todo el equipo técnico, el equipo de trabajo periodístico y a toda la amable audiencia. A mí me tiene muy regañado porque usted habla de un tema que a mí me apasiona. Sí. Entonces, ¿será que chuleamos de temita rápidamente? ¿Les parece? Porque a mí me encanta hablar de infraestructura. Y en este momento sigo teniendo unos sinsabores muy grandes. Creo que el túnel del Toyo se nos va a quedar ahí y así el gobernador está haciendo propuestas, el presidente no le va a caminar a esas propuestas que tenemos. Pacífico 1 frenado. O sea, ¿cómo está viendo ustedes desde Bogotá, desde el Senado de la República, la situación vial de nuestro departamento? Con mucha preocupación, igual. Yo no soy optimista en que el gobierno le vaya a dar la plata a Antioquia, pero tocará ejercer la presión, porque además no es limosna, es la retribución a un territorio que le aporta al país, que hace grandes esfuerzos tributarios. Nuestras empresas son empresas que sacan la cara a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos un déficit aproximadamente entre 2.5 billones de pesos y 3, entre los que está el túnel del Toyo, que estamos deficitados en 650 mil millones de pesos. Hay que reconocer que las evidencias futuras, según lo que me informaron hace muy poco tiempo, ya están desembolsadas, que los últimos fueron los 500 mil millones de pesos. Eso equivale a 1.4 billones que había pendientes. Pero indiscutiblemente, y para ser justos, Nacho, estamos hablando de un presupuesto que es para que se ejecute en el año 2025, pero que debe estar proyectado, hoy no está proyectado en ningún instrumento de planeación ni de presupuesto, y que debe quedar entre octubre, noviembre, si no es antes de octubre, debería quedar para poder hacer el proceso de todos los actos administrativos. Pero, senador, si esto no lo aceleramos rápidamente, estas obras van a pasar de valer 10 pesos a valer 20. No, claro, sí, y nosotros por el ya hemos precio del tenido... dólar, por el hierro, por el cemento, por todo. O sea, esto sí estamos con una amenaza, una alerta muy grande de que se nos vuelva un elefante. Total. O como el metro, mire todo lo que nos demoramos con el metro ante un retraso de estos. Sí, es lo que te iba a decir, que esto no es nuevo para los antioqueños, que ha tenido el rigor de la animadversión nacional, por ejemplo, en el tema del metro, y lo que finalmente pasó fue los altos costos de los predios, del cemento, del hierro, todo. Entonces, venga, yo creo que esa es una prioridad. Entonces le enderezo la pregunta. El gobernador dice, entonces entréguemela, déjemela, yo la termino. ¿Sí? ¿Cómo ve usted esa propuesta? Muy bien. Míreme, hay tres cosas. Lo primero es que el gobierno nacional debería desembolsar los casi 3 billones de pesos que necesita Antioquia para culminar. Túnel del Toyo, el tema de Pacífico 1 y Pacífico 2, que es el tema del suroeste, que nadie se explica, una infraestructura como la que hay ahí construida y la gente no la pueda usar en las circunstancias que está. Ahí lo que hay es un lío entre la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, y el concesionario, más o menos de 750 mil millones de pesos, y en el que hay un pleito que desde todas las orillas y desde todos los escenarios hemos dicho, hombre, por favor resuelvan lo que necesitamos, esas vías funcionando. Y nos queda faltando, pues digamos, la carretera, que se está haciendo un gran esfuerzo, que es conectar el Pacífico 1, que es la gente que viene de Buenaventura, con Urabá, que es todo el tema de Bolombolo. Ahí necesitamos conectar para poder tener un respiro y un alivio de infraestructura vial en Antioquia. No se va a dar, o sea, no hay plata, no tiene creo, plata. yo no creo que sea fácil, pero... Segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, o sea, tenemos una gran... túnel, bueno, el túnel de Oriente no lo van a arreglar, pero... Cuando estamos hablando de déficit presupuestales, eso da para ser, como lo dice Nacho, para ser pesimista. Sí, claro, estamos hablando de recursos nuevos que faltan para unas obras que estaban programadas y proyectadas, son recursos adicionales, y que creo que todos los antioqueños debemos continuar permanentemente reclamando, y que la bancada lo ha venido haciendo. Y además no es una limosna, sino que estamos reclamando la conexión del resto del país de manera lógica con el mar a través del puerto de Urabá. También hay ahí una carretera que falta, y es conectar
esas vías principales con el puerto, Sí, claro. en el que la gobernación viene haciendo un gran esfuerzo que hay que reconocerle al gobernador. Entonces, ¿a usted le llama la atención la propuesta del gobernador de Antioquia sobre la autonomía fiscal para las regiones? Sí, ahí viene la utopía y la contradicción. Cuando solicitamos esa plata, entonces se nos dice que se nos ha dado mucho. Sí. Pero cuando planteamos un mecanismo de autonomía fiscal, entonces se dice que es un abuso de Antioquia querer quedarse con sus propios recursos. Eso lo que muestra es la improvisación y el interés de cobrarse ideológicamente con un territorio una deuda política y no una lógica de la construcción de un gobierno. Usted me está dando preocupado, entonces Antioquia está mal parado en este momento frente al actual gobierno. Sí, no, yo creo que es indiscutible que la Ni mayoría... Federico ni Andrés Juliano, o sea, ninguno de sus actos son concatenantes, amigables o componedores. Yo escuchaba al alcalde planteando de que haya conversación y diálogo, pero tenemos problemas inclusive de infraestructura mucho más profundos. El peor enemigo de Hidroituango ha sido el gobierno nacional en muchos de los casos. Nacho, si me permite, senador, ni el gobernador ni el alcalde y la bancada antioqueña No, del la Congreso bancada ha que hecho todo el esfuerzo. No hay un solo senador de la bancada que no haya hecho, pues, del centro derecha, salvo los del pacto histórico que han tenido siempre solidaridad con el gobierno. Y es de aún público. siendo senadores antioqueños. Ellos acompañan el reclamo, pero han sido solidarios con el bueno, presidente. pero al menos acompañan han el acompañado reclamo, el reclamo, sí, claro, el reclamo. La bancada ha hecho lo que le corresponde, ha hecho el esfuerzo, ha hecho las proposiciones en la discusión, ha sido derrotado en la plenaria, muchos han pasado de agache, aquí son, digamos, aquí hacen solidaridad y reclamo y allá votan por lo que diga el gobierno, eso pues es de público conocimiento. Pero en términos generales, la bancada ha hecho un trabajo buscando resultados que han sido totalmente adversos a la necesidad que tenemos en infraestructura. creo que algún día María Andrea mencionaba, qué pena María, me meto en algo, que si la bancada antioqueña sí ha hablado con esos congresistas que quizás del Valle, del Viejo Caldas, de todas esas otras zonas que se ven perjudicados porque estos proyectos no salgan adelante. O sea, no se han reunido como una gran bancada de todos los afectados con que estos proyectos no se ejecuten. La gran bancada es la plenaria y las comisiones. Y permanentemente, vuelvo y le digo, no hay un solo congresista que no haya llevado una proposición, que no haya hecho el reclamo, que no haya dejado Pero la está constancia. sirviendo para algo, porque yo no veo que esté sirviendo. No, o sea, es que no es lo una- están escuchando. Es una decisión de voluntad política del gobierno y no nos está escuchando. María Andrea. Era justamente la que le estaba preguntando, José Nacho, porque hemos analizado mucho eso, senador, y es que al parecer la fuerza está en la bancada antioqueña, pero no vemos mayor fuerza de esos senadores de los otros departamentos que también les interesa, digamos, este tema de infraestructura. Vemos que los dolientes realmente son los antioqueños. Sí, y vuelvo y le digo, estamos frente a una postura política del presidente, porque cuando uno habla con los ministros reconocen y lo que salen es con argucias diciendo que le hemos dado bastante a Antioquia, que van a cumplir con esos recursos, porque nunca lo han negado que van a cumplir con los recursos, pero no los vemos plasmados en el presupuesto. Lo último que dijo el ministro de Hacienda y que me contestó el ministro saliente de Transporte es que ellos no van a dejar parar las obras, pero que todavía hay tiempo y prácticamente lo que estaban buscando era demostrar que había un atraso en las obras y que por eso no tenían el presupuesto, cosa que es absurda porque yo creo que la ingeniería y la gobernación han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante esas obras. Senador, alejándonos un poco de las vías 4G, pero también quedándonos en infraestructura, usted hace poco hacía un llamado sobre lo que está pasando con el tema de invierno en algunas vías del departamento y decía que es importante que se reuniera realmente la bancada antioqueña para hacer un control sobre lo que estaba pasando en las vías. Y mencionaba, por ejemplo, el tema de Fredonia. ¿Qué ha ocurrido con esto? Realmente yo llamé, le escribí al nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo y la respuesta que me enviaron es que la gobernación no había solicitado el apoyo suficiente. Como estamos en receso, ese es un tema que a partir del 20 de julio voy a llevar y es la búsqueda de recursos a través de Unidad de Gestión del Riesgo para apoyar esos proyectos. La gran verdad es que no hay armonía política, no hay armonía territorial, no hay armonía ni hay articulación del gobierno nacional
con el departamental. Los funcionarios hacen un gran esfuerzo, pero los firmadores del cheque y los tomadores de decisión tienen una posición completamente adversa a los intereses de los antioqueños y completamente irónica con el esfuerzo que se hace tributariamente desde Antioquia. Ustedes no se vayan a mover, ya volvemos con ustedes para que pasemos ahora sí a temas políticos. Eso es bueno, es que ustedes saben torear. Sí. Ya volvemos. Senador, vuelvo con usted. Por ahí me contaron que usted hizo una proposición como de hagamos esto virtualmente o si no nos dejan entrar. Explíquenos qué fue todo lo que pasó ahí, de qué se trata esto. Aparecieron unas convocatorias de una Asamblea Nacional Popular en la Universidad de Antioquia y en todas las universidades públicas de Colombia para finalmente el 20 de julio tener una convocatoria del presidente e instalar la Asamblea Nacional Popular en el Parque de Bolívar y a las 3 de la tarde, hora que usualmente es la que usa el Congreso para hacer la instalación. Lo que quiere decir que el presidente iba o a instalar las dos o no iba a estar en la instalación del Congreso. Senador, ¿qué es una Asamblea Nacional Popular? No, eso no existe, digamos que eso es una reunión de ciudadanos válida, pero en el, digamos, constitucional y legalmente no existe como figura como tal, pero ha sido muy recurrente siempre en el discurso del presidente. Entonces, corrían rumores de que estaba convocada la Guardia Indígena en el día de la instalación del Congreso y que iba a ser imposible entrar a la instalación del Congreso. En virtud de eso, más de 70, 80 congresistas firmamos una proposición diciéndole al presidente del Senado que en el eventual caso que se impidiera el ingreso de los congresistas al Capitolio, autorizáramos la sesión virtual para efectos de instalarnos como Congreso. Son rumores, no hay una prueba, no hay una declaración, son actos desilvanados que al juntarlos muestran que el interés de perturbar el orden público, que ojalá no sea así, pero que el riesgo que tenemos el 20 de julio de convocar unas asambleas sin una orientación clara y contundente en una polarización del país entre buscar que unos estudiantes o unas personas tengan asamblea constituyente y que no sea por las vías del derecho, sino de hecho, puedan crear un caos y pueda crearse una situación compleja el 20 de julio. ¿Qué va a pasar con el Fast Track? ¿Cuál es esa percepción que tienen ustedes allá en el Senado y qué están viendo? Eso tiene futuro. Recuerden ustedes que el operador del Fast Track de Santos fue el doctor Cristo. Sí. No tengo la menor duda. Y recuerden ustedes que la denuncia fue el común denominador de la mermelada, era en su momento lo que llamaban mermelada, y lo que mantuvo unas mayorías en el Congreso para que se le facilitara el trámite de lo que había sido negado a través del referéndum. Y ahí fue donde se logró que hoy estuvieran miembros de las FARC en el Congreso de la República, se logró el acuerdo de La Habana, que no fue rubricado por la sociedad, o sea, fue negado a través de esa participación ciudadana en las urnas, pero que vía Congreso se aceleró y se dio ese fast track. Hoy el gobierno plantea tres cosas, habla de un gran pacto nacional, que lo veo muy difícil y muy distante, yo no veo los gremios incluidos, no veo respeto por la institucionalidad de parte del gobierno, no veo fácil que puedan constituir una mayoría en el Congreso de la República, al contrario veo cada día más resquebrajado el tema y la Cámara fue altamente afectada, vulnerada y allá lograron unas mayorías a través de una estrategia individual de plan avispa, de a persona, en la que lograron fragmentar los partidos, entre ellos el Partido Conservador. ¿Usted fue concejal de Medellín? Pues 4 periodos nada más, nada más. 2 veces presidente. Yo le hago una pregunta porque lo quiero devolver en el tiempo. ¿Le parece a usted interesante la propuesta del alcalde de vender UNE? A mí me parece que es importante y es necesario. Acá nos decían algunos concejales que el error fue en su momento, para en el 2013, cuando usted era concejal,
no haber vendido la totalidad de UNE, en vez de Es que meter la mitad. era muy difícil venderlo. Lo que pasa es que, recuerden ustedes que cuando, recuerde usted, Nacho, que el único concejal que votó a favor de no la privatización, sino de la Excisión. escisión de UNE fue en su momento Genaro Pérez y quien le habla Nicolás Albeiro Echever. Nosotros votamos a favor de la escisión. Y yo lo hice personalmente porque había tenido la oportunidad de haber ido a estudiar a Japón y conocer el tema de la telefonía celular. En ese momento nadie se imaginaba ni que la máquina de coser ni que el celular fuera, el teléfono fijo fuera Desaparecer. artículo decorativo De museo. o de museo. A nadie le pasaba por la cabeza, era muy difícil. Cuando yo estuve en Japón, yo fui a la plaza de mercado y veía a todos los que estaban operando pegados de un aparatico que era muy difícil comprender esa situación. Cuando llegaron los primeros celulares aquí, que eran unas panelas grandísimas, era distante uno pensar que se iba a dejar de usar el teléfono fijo. Usted está muy joven y a muchos de Nacho nos tocó, era tocó con antenas largas y todo era con antenas. Era imposible pensar que el teléfono de la casa se fuera. Entonces, ¿usted cree que hay que venderlo archivar. en este momento ya? No, claro. Entonces, porque no hay músculo su financiero momento, para hacer la renovación mírame, tecnológica que eso requiere. Mírame, las fases de eso. En su momento, lo primero era separar ese tema de la telefonía fija y dar el paso a la telefonía móvil. Y me parece que EPM hizo muy bien en tratar de tener sociedad en telefonía móvil y había sido un error no haber participado en eso. El problema es que esas inversiones y esas reglas del mercado y de juego no las impone internamente EPM, ni la ciudad, ni el país. Son reglas que vienen de afuera y son mercados que se imponen y prácticas y tendencias que se imponen de algo que nosotros no controlamos. Luego, entonces, tampoco es justo que una ciudad tenga una empresa de la cual necesita invertir sus excedentes que se vayan a la tecnología que se requiere o a la competitividad que se requiere para poder participar en una regla privada, Claro. que es la telefonía Mire, celular. José, lo dijo Elon Musk en estos días, lo leí este fin de semana. En 2 años ya tendré el primer teléfono universal, un número para todo el planeta. Y usted se va a conectar en cualquier parte del planeta. Ahora que tiene esos 10.000 o 12.000 satélites, ya esto, es que lo que usted dice es muy claro. Ni que a nosotros somos los que mandamos. La tecnología y son todos estos Son reglas de afuera de mercado. Ya, Entonces, sí. claro, yo veo a los concejales diciendo que había gente ahí que estaba, que no estaba. Usualmente ni los concejales tenían la iniciativa ni la culpa. Era EPM y era la alcaldía la que planteaba el negocio. Y ellos votaban, nosotros votábamos. Y hacíamos el debate y estábamos. Pero te cuento una cosa, ese negocio ha sido estudiado por jueces y magistrados de una manera muy profunda, porque ha sido uno de los negocios más cuestionados, digamos, o revisados jurídicamente. Sin embargo, ningún fallo ha cuestionado el momento que vivió EPM y el momento que vivió el Consejo, que fue magistral y fue muy importante. ¿Qué pasó? Que Unemílico no fue el socio más ideal, que ya en esa parte uno poder tener el control o uno tratar de tener el control de un capital en el que no tiene el control de una empresa es imposible y que hoy hay un cambio totalmente, hoy nos superaron. Usted cuando compra un celular ya está a días de que llegue la nueva serie. Sí, no, Sí, y eso no lo alcanza a contener ni a mantener una empresa pública. María Andrea, última pregunta para respuesta corta porque mire la hora. Y vamos para el tema político, Nacho, volviendo a él, la presidencia del Senado. Finalmente, entonces, ¿qué se está barajando para este 20? Dentro de ese acuerdo que se hizo, se distribuyen por partidos los periodos y este periodo le correspondía al Partido Conservador. Internamente, pues todos sabíamos que se había postulado el senador Carlos Andrés Trujillo, que había sido el presidente del partido y que había liderado el ingreso del partido al gobierno y que lideró que fuera partido de gobierno. Posteriormente hubo una retaliación de esa decisión y se cambió el presidente del Senado, el presidente del partido, y fue Efraín Cepeda,
y se cambió la postura de no ser partido de gobierno a ser partido, no de Independiente. oposición porque ya no lo permitía la ley, sino independiente. Independiente. Lo ideal es que fuéramos partido de oposición. Error craso que nos va a costar muchísimo resarcirlo y que espero que la presidencia de Efraín Cepeda ayude a limpiar, a clarificar esa imagen de esa postura de independencia del partido. Lamentablemente hay unos miembros en la Cámara que fueron coartados, que fueron a acompañar el gobierno en algunas decisiones y ahí de los 15, 3 senadores que acompañan algunas de las votaciones del gobierno de manera inteligente. Cuando digo inteligente es o votan en contra y hacen Oiga, cola, Pero esos de y salen. Antioquia son obedientes. No, porque recuerde que en Antioquia está Trujillo Por eso. y su gente. Por eso los- Oiga, se debe revolcar en la tumba Laureano Gómez y todos esos conservadores de antaño viendo el Partido Conservador siendo un partido de gobierno. En un Yo creo que gobierno ese es como un el de Petro. error que nos va a costar muy caro, ya nos costó, y eso hay que resarcirlo y hay que demostrar con hechos de que haya independencia. Brevemente, ¿qué podemos esperar del Congreso en este segundo semestre desde lo político y a la situación del país? Usted sabe que poca ejecución, se sigue polarizando el país, el presidente tira globos y más globos, la economía se desacelera, reformas tributarias, en fin, aquí tenemos un panorama muy complejo. ¿Qué se puede esperar desde el Congreso? Del Congreso hay que esperar una tutela jurisdiccional efectiva. El Congreso tiene muchos temas de los cuales hay que hacer análisis y es, por ejemplo, la incapacidad de hacer las reformas que el país está reclamando en materia de justicia, de salud, de educación. No de este gobierno, sino incapacidad de los últimos 10 o 12 años, 15 años para adelantar esas reformas que reclama el país. La práctica de algunos congresistas donde están señalados de corrupción, el tema de la mermelada que le hizo muchísimo daño a la política. Pero hoy tiene una inmensa responsabilidad y es el equilibrio de poderes, es dar la prenda de garantía para que haya elecciones transparentes, para que haya un mecanismo de control político que busque por lo menos tener ese derecho de actuar y ese derecho de llevar la palabra de una manera oficial, legítima y además legal y constitucional. Hoy es la institucionalidad la que tenemos que salir a defender. Senador Nicolás Albeiro Echeverri, no se haga rogar, aquí puede ir cuando quiera, aquí no lo tratamos mal. Muchísimas gracias. Tenemos que hablar con ustedes, los que nos representan en Bogotá. Estamos como preocupados en este departamento. Y ustedes son la cara de nosotros allá. Estamos prestos, dispuestos, tenemos mucho para mostrar. Son muchos otros proyectos que han pasado, Nacho. Bueno, sin entonces lo volvemos a invitar para que nos diga qué ha pasado usted.